Paga el alquiler o vete, gritó mi papá mientras yo estaba sentada en el hospital, con los puntos aún frescos. Le dije que no. Me abofeteó tan fuerte que caí al suelo. Sangre en mi boca, dolor en mis costillas. Se burló, ¿crees que eres demasiado buena para esta familia? La policía llegó horrorizada. Ya no vives aquí. Esas fueron las palabras que mi padre me dijo en el hospital mientras aún estaba cosida, magullada y apenas podía sentarme. Cuando le dije que necesitaba tiempo para recuperarme, se rió. Y ese fue el momento en que me di cuenta de algo escalofriante. No temía que yo fracasara. Temía que yo recordara lo que él había hecho. Mi nombre es Elena Brooks. Tengo 31 años. Esto sucedió en Irvine, California. 3 días antes de que mi padre me repudiara, me había atropellado un coche que iba a toda velocidad de camino a casa desde el trabajo. El médico dijo que tuve suerte. Costillas rotas, una conmoción cerebral, puntos a lo largo de la línea del cabello. Pero la suerte no me siguió a esa habitación del hospital. Mi padre, Robert Brooks, no preguntó si sentía dolor. No preguntó cuánto tiempo tomaría la recuperación. Se quedó cerca de la puerta como un propietario inspeccionando una propiedad que había perdido valor. Me dijo que me había convertido en una carga, que era demasiado mayor para seguir necesitando ayuda, que si no podía contribuir de inmediato, no debería volver. Lo que él no sabía era que mientras yo yacía allí escuchando, algo dentro de mí se quedó muy quieto. Porque durante años, le había confiado cosas que no debería haberle confiado. Dinero, documentos, decisiones tomadas cuando era demasiado joven para cuestionarlas. Y ahora, mientras hablaba de cortarme el lazo, entendí por qué. No intentaba castigarme. Intentaba asegurarse de que nunca mirara hacia atrás. Se equivocaba. La habitación del hospital en Irvine, California, estaba demasiado silenciosa para lo que acababa de suceder. Las máquinas zumbaban suavemente, constantes e indiferentes. Una fina cortina me separaba de otro paciente que no podía ver. Solo oía una respiración lenta, la tos ocasional. Mi cabeza palpitaba con un ritmo sordo y persistente que coincidía con el dolor de mis costillas. Había estado allí durante 3 días. 3 días desde que un coche se saltó un semáforo en rojo y se estrelló contra el mío. 3 días desde que el médico me dijo que tenía suerte de estar viva. Costillas rotas, una conmoción cerebral, puntos a lo largo de la línea del cabello que tiraban cada vez que movía las cejas. Estaba sentándome por primera vez cuando llegó mi padre. No llamó. Abrió la puerta a medias, miró dentro y se detuvo como alguien que reconsidera si una conversación vale la pena el esfuerzo. Te ves mejor de lo que esperaba, dijo. No era preocupación, era evaluación. Mi padre, Robert Brooks, entró completamente en la habitación y cerró la puerta detrás de él. Se quedó de pie, con las manos en los bolsillos de la chaqueta, los ojos moviéndose por el espacio como si estuviera haciendo un inventario. Esperé a que me preguntara cómo me sentía. No lo hizo. No puedes volver a la casa, dijo en su lugar. Las palabras aterrizaron de forma extraña, como si las hubieran dejado caer en la conversación equivocada. ¿Qué? Pregunté. Me has oído, respondió. Ya no vives allí. Por un momento, sinceramente pensé que estaba bromeando. No porque fuera divertido, sino porque la alternativa no tenía sentido. Acabo de salir de cirugía, dije. Apenas puedo sentarme. Ese no es mi problema, dijo con calma. Ya te he estado manteniendo durante suficiente tiempo. Algo se apretó en mi pecho que no tenía nada que ver con el accidente. Manteniéndome, ¿cómo? Pregunté. Exhaló bruscamente como si esto fuera agotador. Tienes 31 años, Elena. Ya deberías ser independiente. Lo miré fijamente, tratando de reconciliar al hombre frente a mí con el que había insistido solo meses antes en que tenía sentido que él manejara las cosas por mí. Impuestos, papeleo, cuentas que me parecían confusas cuando era más joven. Yo trabajo, dije. Pago mis facturas. Contribuyes, corrigió. Eso no es lo mismo. La máquina junto a mi cama pitó suavemente mientras me movía. Mis costillas protestaron. Presioné mi mano contra mi costado y esperé a que pasara el dolor.
Puedes quedarte con una amiga, continuó. O en un refugio. No me importa. Pero no vuelvas a mi casa esperando compasión. Sentí la boca seca. ¿Por qué ahora?, pregunté. Esa fue la pregunta equivocada. Su expresión se endureció, algo frío se instaló detrás de sus ojos. Porque este accidente me mostró quién eres realmente, dijo. Poco fiable, débil. Me estremecí antes de poder evitarlo. Te reíste, dije en voz baja. Cuando te dije que necesitaba tiempo. Él se encogió de hombros. La vida no se detiene porque estés herida. Ahí estaba. No era ira, ni crueldad de la forma en que la gente la imagina. Solo desdén. Pensé en los años anteriores a este momento. En cuántas veces me había sometido a él, en cómo había firmado documentos que no entendía completamente porque él decía que era más fácil. En cómo le había confiado decisiones porque era mi padre y porque cuestionarlos siempre tenía consecuencias. No tienes que preocuparte por tus cosas, añadió. Yo me encargaré de ellas. Algo en esa frase hizo que se me revolviera el estómago. No, dije de inmediato. Necesito mi portátil, mis documentos. Están más seguros conmigo, respondió. No estás en condiciones de gestionar nada ahora mismo. De repente, me sentí muy alerta. ¿Qué significa eso?, pregunté. Significa que deberías centrarte en curarte, dijo, ya girándose hacia la puerta, y no complicar las cosas. Abrió la puerta y se detuvo. Una cosa más, dijo sin mirar atrás. No hagas esto más difícil de lo necesario. Luego se fue. La habitación pareció más pequeña después de eso, como si las paredes se hubieran acercado mientras yo no prestaba atención. Una enfermera entró minutos después, alegre y ajena a todo, preguntando si necesitaba agua. Asentí automáticamente. Mientras ajustaba el suero, me quedé mirando la puerta cerrada. La visita de mi padre no se sintió como un rechazo. Se sintió como una prevención. Como si no estuviera tratando de alejarme porque estaba rota, sino porque tenía miedo de lo que podría recordar si me quedaba. Y allí, acostada bajo las luces fluorescentes, con los puntos tirando suavemente de mi piel, me di cuenta de algo que hizo que mi pulso se estabilizara en lugar de acelerarse. Esto no era el principio del fin. Era el momento en que la verdad dejó de esconderse. Me dieron el alta a la mañana siguiente. Sin fanfarria, sin una despedida dramática, solo una enfermera entregándome papeles, recordándome que no levantara nada pesado y preguntando amablemente si alguien vendría a buscarme. Mi padre, dije automáticamente. La palabra se sintió mal en el momento en que salió de mi boca. Ella sonrió y asintió de la manera en que la gente lo hace cuando no sabe nada mejor. Esperé en una silla de plástico duro cerca de la salida, con mi bolsa de viaje a mis pies. El vestíbulo olía a café y antiséptico. Una combinación extraña que me revolvía el estómago. Las familias se movían a mi alrededor. Maridos ayudando a sus esposas, hijas empujando sillas de ruedas, gente quejándose suavemente sobre la validación del aparcamiento. Todos parecían pertenecer a algún lugar. Mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de mi padre. No te recogeré. Búscate la vida. Miré la pantalla durante un largo momento, luego bloqueé mi teléfono y lo guardé de nuevo en mi bolsa. En su lugar, llamé a Maya. Respondió al primer timbrazo. ¿Dónde estás?, preguntó de inmediato. En el hospital, dije. Me están dando el alta. Voy de camino, respondió. Sin preguntas, sin vacilaciones. Maya había sido mi amiga desde la universidad, el tipo de persona que no se pensaba dos veces la lealtad. Llegó 20 minutos después en ropa de gimnasio y con un moño desordenado, la ira brillando brevemente en su rostro cuando vio el estado en que me encontraba. Salgamos de aquí, dijo. El viaje a su apartamento fue silencioso al principio. Irvine pasaba por las ventanas, calles ordenadas, setos recortados, todo tranquilo y controlado. Era inquietante lo normal que se veía el mundo cuando mi vida acababa de ser desplazada de su eje. Entonces, dijo Maya finalmente, agarrando el volante. ¿Qué pasó? Se lo conté. No dramáticamente, no todo de una vez, solo los hechos.
Las palabras que mi padre había usado, la forma en que se había parado en la habitación como si yo fuera una mala inversión. Ella no interrumpió. No lo suavizó. Cuando terminé, solo dijo una cosa. Eso no fue por ti. Su apartamento era pequeño pero limpio. La luz del sol se derramaba por el suelo por la tarde. Me acomodó en el sofá con almohadas, agua y analgésicos. Puedes quedarte todo el tiempo que necesites, dijo. No discutas. No lo hice. Esa noche, mientras Maya preparaba la cena, revisé mi correo electrónico. Había 3 mensajes de mi padre. Cortos, controlados. He trasladado tus pertenencias a un almacén. Gestionaré tu correo por ahora. Discutiremos los arreglos una vez que estés estable. Almacén. Correo. Gestionar. Cada palabra se sentía deliberada. Abrí mi aplicación bancaria, esperando a medias que algo estuviera mal. A primera vista, nada lo estaba. Los saldos eran normales. Las transacciones familiares. Aún así, la inquietud se apoderó de mí. Intenté iniciar sesión en mi portal de impuestos. Contraseña incorrecta. Lo intenté de nuevo, bloqueada. Mi pecho se apretó. Busqué notificaciones de restablecimiento de contraseña en mi correo electrónico. No había ninguna. Esa noche, después de que Maya se fuera a la cama, me quedé despierta en el sofá, mirando el ventilador de techo mientras giraba lentamente sobre mí. El dolor pulsaba en mis costillas, pero algo más me mantenía alerta. Un patrón. Mi padre siempre había insistido en ayudar con el papeleo. Lo había presentado como cuidado, eficiencia, protección. No necesitas estresarte con estas cosas, solía decir. Yo me encargo. Le había dejado hacerlo porque era más fácil. Porque cuestionarlo llevaba a discusiones, porque era mi padre. A la mañana siguiente, mientras Maya se duchaba, abrí mi portátil y empecé a revisar las cosas una por una. Informe de crédito, seguro, cuenta de jubilación. Todo parecía tranquilo. Demasiado tranquilo. Sin alertas, sin nueva actividad, pero tampoco cambios. Mi dirección no había sido actualizada. Mi información de contacto no había sido tocada, lo que significaba otra cosa. Si mi padre había trasladado mis pertenencias a un almacén, no se lo había dicho a nadie oficialmente. Mantenía las cosas exactamente donde eran accesibles. Recordé la forma en que había dicho, yo me encargaré de ellas. No, ya me he encargado de ellas. Mi teléfono vibró de nuevo. Otro mensaje. No contactes a nadie sobre esto. Lo manejaremos en privado. Fue entonces cuando lo entendí. Esto no era abandono. Era contención. No intentaba deshacerse de mí porque estuviera débil. Intentaba evitar que hiciera preguntas mientras lo estaba. Cerré mi portátil lentamente, mi pulso ahora constante, no en pánico, porque el miedo te hace apresurarte. Y lo que fuera que mi padre estuviera escondiendo, contaba con que yo me mantuviera asustada, herida y agradecida por el silencio. Se equivocaba. Cuando Maya salió del baño envuelta en una toalla, la miré. Necesito ayuda, dije. No con la recuperación. Me miró a los ojos, ya entendiendo. Con averiguar qué ha hecho, terminé. Ella asintió una vez. Entonces empezamos ahora, dijo. Y por primera vez desde el accidente, sentí algo sólido bajo el dolor. No seguridad, conciencia. Lo primero que noté fue lo silencioso que estaba todo. Demasiado silencioso. Sin alertas de mi banco, sin correos electrónicos sobre cambios en las cuentas, sin notificaciones advirtiéndome que algo andaba mal. Al principio, eso debería haber sido tranquilizador. En cambio, me puso la piel de gallina. Me senté en la pequeña mesa de la cocina de Maya con mi portátil abierto, una taza de té intacta enfriándose a mi lado. La luz de la mañana se filtraba por las persianas, cortando la habitación en rayas ordenadas. Todo a mi alrededor se sentía ordenado, seguro. Ese era el problema. A mi padre no le gustaba el desorden. No dejaba cabos sueltos.
Si realmente hubiera trasladado mis pertenencias a un almacén, si realmente hubiera tomado el control de mi correo y documentos, debería haber habido cambios en alguna parte. Pero no lo sabía. Empecé con lo básico. Informe de crédito. Se cargó lentamente, luego apareció limpio. Sin cuentas nuevas, sin consultas sospechosas. Mi nombre, mi número, mi historial. Aún así, algo no cuadraba. Hice clic en los detalles con más cuidado esta vez. Historial de direcciones, números de teléfono, contactos de emergencia. La dirección de mi padre todavía figuraba como mi residencia principal. El número de teléfono de mi padre todavía estaba marcado como el contacto principal. No los había actualizado en años porque él me había dicho que no lo hiciera. Es más simple si todo se mantiene constante, había dicho. Menos papeleo. Me desplacé más abajo. Usuarios autorizados. Ahí estaba. Su nombre todavía asociado a una de mis tarjetas de crédito más antiguas. Miré la pantalla, mi pulso constante pero pesado. Nunca se había eliminado a sí mismo, lo que significaba que todavía tenía visibilidad. Acceso. Revisé mi correo electrónico de nuevo, buscando palabras clave que rara vez usaba. Extracto. Verificación. Cambio. Había mensajes que no recordaba haber leído, no porque estuvieran ocultos, sino porque ya habían sido marcados como leídos. De bancos, de compañías de seguros, de un servicio de impuestos al que apenas recordaba haberme inscrito. No eran alarmantes por sí solos, solo avisos de rutina, confirmaciones, resúmenes. Pero las marcas de tiempo no coincidían con mi memoria. Alguien más los había abierto. Cerré mi portátil y me eché hacia atrás, exhalando lentamente. Esto no era un robo. No todavía. Esto era vigilancia. Maya notó mi expresión cuando entró en la cocina. ¿Encontraste algo?, dijo. Creo que sí, respondí. Pero no es obvio, lo que significa que es intencional. Sacó una silla y se sentó frente a mí. Háblame. No ha cambiado nada, dije. Simplemente se ha posicionado para ver todo. Ella frunció el ceño. ¿Por qué haría eso? Pensé en la habitación del hospital, en la forma en que me había dicho que no complicara las cosas. Porque las preguntas complican el control, dije. Esa tarde, intenté algo pequeño. Actualicé mi dirección postal en una cuenta, solo una. Un servicio de streaming. Inofensivo, insignificante. En una hora, mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de mi padre. ¿Por qué estás cambiando las cosas? Se me cortó la respiración. Miré el mensaje, luego a Maya. Está vigilando, dije. Ella maldijo en voz baja. No le respondí. En su lugar, cambié otra cosa. Actualicé mi número de teléfono en mi cuenta de seguros. 10 minutos después, el teléfono sonó. Dejé que fuera al buzón de voz. Elena, dijo la voz de mi padre, tensa y controlada. No hagas esto. Estás creando problemas donde no tiene por qué haberlos. Guardé el mensaje, no porque me asustara, sino porque confirmaba todo. Esa noche, Maya preparó la cena mientras yo estaba sentada en silencio en el sofá, con las costillas doliéndome, la mente aguda. Repasé conversaciones de años atrás. La forma en que mi padre insistía en que se le copiara en los correos electrónicos, la forma en que me disuadía de abrir nuevas cuentas. Olvidarás las contraseñas, había dicho. Es más seguro si yo lo manejo, había dicho. ¿Más seguro para quién? Abrí mi portátil de nuevo y comencé un documento. Lo titulé simplemente Cambios y respuestas. Listé lo que había cambiado, cuándo lo había cambiado, cuánto tiempo le tomó reaccionar. El patrón fue inmediato. No estaba adivinando. Estaba monitoreando. Tarde esa noche, mientras Maya dormía, inicié sesión en una antigua cuenta en la nube que no había usado en años, un lugar donde solía guardar archivos de la universidad antes de que mi padre me ayudara a organizar todo. Había carpetas que no reconocía, una etiquetada como legal. Mis manos temblaron mientras la abría. Dentro había documentos escaneados, formularios de poder notarial, autorizaciones de cuentas,
cosas firmadas años atrás cuando apenas había salido de la escuela, abrumada, confiada. Mi firma me devolvía la mirada. No recordaba haber firmado la mayoría de ellos. Pero reconocí el momento, la presión, la forma en que mi padre lo presentó como temporal, necesario. Te lo explicaré más tarde, había dicho. El más tarde nunca había llegado. Me senté allí, bajo el brillo de la pantalla, con el corazón latiendo con fuerza, no con miedo, sino con comprensión. Esto no se trataba de echarme. Se trataba de asegurarse de que permaneciera dependiente, manejable, invisible. Cerré el portátil suavemente y miré en la oscuridad. Lo que fuera que mi padre estuviera escondiendo, no era pequeño. Y ahora que había visto el primer borde, no iba a parar. Esperé 3 días antes de volver. No porque tuviera miedo, sino porque necesitaba estar serena. Maya insistió en conducir. No discutió cuando dije que quería hacer esto en silencio. Sin confrontación, sin escenas, solo respuestas. La casa en Irvine se veía exactamente igual que siempre. Césped recortado, cortinas cerradas, el tipo de lugar que sugería orden y éxito a cualquiera que pasara por allí. La normalidad todavía hacía su trabajo. Mi padre no estaba en casa. Su coche no estaba. Maya se quedó en la entrada mientras yo me movía lentamente hacia la puerta lateral, las costillas protestando a cada paso. La llave de repuesto todavía estaba escondida debajo de la maceta. Por supuesto que sí. Le gustaban los sistemas que funcionaban mucho después de que la gente dejara de cuestionarlos. Dentro, el aire se sentía viciado, no sin usar, simplemente estrictamente controlado. Nada estaba fuera de lugar, pero faltaba algo. Yo. Mi habitación había sido despojada. Sin cajas, sin bolsas, solo ausencia. El armario vacío, el escritorio despejado. Incluso las fotos enmarcadas habían desaparecido. No me detuve. Fui directamente al estudio. La puerta estaba cerrada. Me quedé allí un momento, luego recordé el sonido que había hecho una vez cuando era adolescente, quejándose de que seguía olvidando la llave de verdad. Estaba pegada en la parte superior del marco de la puerta. Aún así, la cerradura se abrió fácilmente. El estudio olía débilmente a cuero y papel. Todo estaba ordenado. Archivos alineados, escritorios despejados, cajones cerrados. Siempre había creído que la limpieza equivalía a la inocencia. Revisé primero el archivador. Nada obvio. Carpetas de impuestos etiquetadas por año, papeleo de seguros, resúmenes de inversiones. Luego noté un cajón que no cerraba del todo. Dentro había una carpeta delgada marcada como correspondencia. Mi nombre estaba en varios sobres, no dirigidos a mí, sino sobre mí. Bancos confirmando cambios. Instituciones reconociendo decisiones autorizadas. Avisos enviados meses atrás, algunos años atrás, todos manejados, todos archivados. Me senté lentamente. Esto no era reactivo. Esto era mantenido. Luego me moví hacia la estantería. Mi padre guardaba libros que nunca leía. Títulos sobre liderazgo, finanzas, control. Uno de ellos era más pesado de lo que debería. Detrás había una caja de metal cerrada con llave. Conocía el código antes de probarlo. Mi cumpleaños. La tapa se levantó suavemente. Dentro había documentos que me hicieron un nudo en la garganta. Renovaciones de poder notarial, avisos de consolidación de cuentas, una carta de un asesor financiero confirmando que el acuerdo seguía siendo efectivo. Efectivo. Repasé las fechas. Algunas de estas eran recientes, muy recientes. No solo había mantenido el control cuando yo era más joven. Lo había extendido. Fotografié todo. Cada página, cada firma, cada fecha. Entonces oí abrirse la puerta principal. Voces. Mi padre. No entré en pánico. Cerré la caja, devolví el libro, cerré el cajón con llave. Salí al pasillo justo cuando él doblaba la esquina. Se quedó helado. No deberías estar aquí, dijo de inmediato. Usé mi llave, respondí. Él miró hacia el estudio, luego de nuevo a mí.
No estás pensando con claridad, dijo. Todavía te estás recuperando. Estoy pensando perfectamente con claridad, respondí. Por eso no me querías aquí. Su mandíbula se tensó. Estás imaginando cosas, dijo. Siempre has sido sensible. Lo miré fijamente. ¿Por qué sigues figurando en mis cuentas?, pregunté. Silencio. ¿Por qué recibes notificaciones destinadas a mí?, continué. ¿Por qué hay documentos sobre mis finanzas que nunca he visto? Su voz se endureció. Porque alguien tiene que ser responsable, espetó. Nunca has sido buena con este tipo de cosas. Eso no es verdad, dije con calma. Simplemente nunca me dejaste serlo. Se acercó, bajando la voz. Estás haciendo esto más grande de lo necesario, dijo. Si se lo dices a alguien, te arrepentirás. Ahí estaba. No una negación. Una amenaza. Encontré su mirada sin pestañear. Ya se lo he dicho a alguien, dije. Algo cambió detrás de sus ojos. ¿Qué?, preguntó. A mí misma, respondí. Finalmente. Pasé a su lado y salí por la puerta sin decir otra palabra. En el coche, Maya no hizo preguntas. No necesitaba hacerlo. ¿Lo encontraste?, dijo. Sí, respondí. Y ahora sé lo que viene después. Porque el control solo funciona cuando no se ve. Y ahora yo tenía la prueba que él había construido toda su vida asegurándose de que nunca la encontrara. No lo confronté de nuevo. No necesitaba hacerlo. Una vez que ves la forma de algo, discutir sobre si existe se vuelve inútil. De vuelta en el apartamento de Maya, extendí todo sobre la mesa de la cocina, fotos impresas de mi teléfono, capturas de pantalla de documentos, marcas de tiempo, nombres de archivos. Maya preparó té y observó en silencio mientras la historia se ensamblaba sin comentarios. Renovaciones de poder notarial que no recordaba haber aprobado. Consolidaciones de cuentas que centralizaban silenciosamente el acceso. Confirmaciones por correo electrónico que reconocían cambios que nunca había solicitado. Individualmente, cada documento parecía inofensivo. Juntos, contaban una historia diferente. Esto no es un robo, dijo Maya finalmente. Es gestión. Así es como él lo describiría, respondí. Cuidado, supervisión, responsabilidad. Pero no lo es, dijo ella. No, estuve de acuerdo. Es propiedad. A la mañana siguiente, programé una cita con un abogado que había encontrado a través de una recomendación discreta. Daniel Cho, un especialista en abuso financiero y patrimonial con sede en el condado de Orange. Su oficina era tranquila de la manera en que suelen ser los lugares serios. Paredes neutras, sin distracciones, nada destinado a impresionar. Expuse todo. Él no interrumpió. Cuando terminé, se reclinó ligeramente, con los dedos entrelazados. Su padre no solo retuvo el acceso, dijo. Lo renovó activamente. ¿Entonces no fue legal?, pregunté. Consideró sus palabras cuidadosamente. Depende de a qué consintió usted, dijo. Y si ese consentimiento fue informado, voluntario y actual. Tragué saliva. No recuerdo haber aceptado la mayoría de esto. Eso importa, dijo, especialmente si las renovaciones continuaron después de que usted se volviera completamente independiente. Me pidió que le contara mi cronología. Cuando me mudé, cuando comencé a ganar dinero de forma independiente, cuando mi padre insistió en seguir involucrado. Con cada respuesta, su expresión se volvía más centrada. Este patrón, dijo, golpeando los documentos ligeramente, se llama control coercitivo financiero. Es sutil y a menudo se esconde detrás de los roles familiares. ¿Qué hago?, pregunté. No respondió de inmediato. Primero, dijo, detiene la hemorragia. Luego decide hasta dónde quiere llegar. Detener la hemorragia significaba recuperar el acceso. Esa tarde, me senté en la oficina de Daniel y comencé a cambiar las cosas correctamente esta vez. Dirección principal actualizada, información de contacto reemplazada, usuarios autorizados eliminados. Daniel manejó las llamadas conmigo presente, explicando con claridad,
firmeza, documentando cada paso. La resistencia llegó rápidamente. Señor, necesitamos confirmación de... No, dijo Daniel. No la necesitan. Ella es la titular de la cuenta. En cuestión de horas, el acceso cambió. Esa noche, mi teléfono sonó. Mi padre. Dejé que fuera al buzón de voz. Elena, dijo, su voz ahora aguda, despojada de pretensiones. ¿Qué hiciste? Guardé el mensaje. No como prueba, sino por el momento. Porque el momento te lo dice todo. Durante los siguientes días, las reacciones se intensificaron. Correos electrónicos exigiendo explicaciones, mensajes de texto enmarcando la preocupación como traición, un mensaje acusándome de ser desagradecida. No respondí. En su lugar, Daniel y yo revisamos la carta del asesor financiero de nuevo, la que confirmaba que el acuerdo seguía siendo efectivo. Ese asesor actuó basándose en las instrucciones de su padre, dijo Daniel. No en las suyas. ¿Es eso un problema?, pregunté. Sí, respondió. Para ellos. El alcance se amplió. Daniel solicitó registros directamente de las instituciones. Algunas cumplieron de inmediato, otras dudaron hasta que él citó estatutos que preferían no poner a prueba. Lo que regresó fue exhaustivo. Años de correspondencia canalizada a través de mi padre. Avisos redirigidos, confirmaciones enviadas a su correo electrónico, no al mío. Construyó una puerta, dijo Daniel en voz baja. Y usted vivió dentro de ella sin darse cuenta. Esa noche, me quedé despierta en el sofá de malla, con las costillas doliéndome, la mente clara. Repasé momentos que había ignorado durante años. La forma en que mi padre desalentaba la independencia. Cómo enmarcaba la confusión como incompetencia. Como siempre se posicionaba como la única opción segura. No había necesitado amenazarme. Me había entrenado. A la mañana siguiente, Daniel llamó. Hay más, dijo. Su padre la inscribió para una revisión de activos el año pasado. ¿Qué significa eso?, pregunté. Significa que se estaba preparando para algo, respondió Daniel. O para protegerse a sí mismo o para mover cosas. Me senté lentamente. ¿Todavía puede hacer eso?, pregunté. No, dijo Daniel. Ya no. Por primera vez desde el hospital, sentí que algo se aflojaba en mi pecho. No alivio, sino una base sólida. Porque ahora el control no era invisible. Estaba documentado. Y una vez que el control está escrito, puede ser desafiado. Una vez que el control fue visible, todo se ralentizó. No porque no estuviera sucediendo nada, sino porque cada movimiento ahora importaba. Daniel Cho me advirtió desde el principio que no me apresurara. Las personas que dependen del control entran en pánico cuando lo pierden, dijo. Ese pánico crea errores. Esperamos esos errores. Así que esperé. No respondí a las llamadas de mi padre. No respondí a sus correos electrónicos. Dejé que cada mensaje quedara sin respuesta, con marca de tiempo y preservado. En su lugar, Daniel y yo trabajamos en silencio. Solicitamos registros completos de comunicación de cada institución que mi padre había tocado. No resúmenes, registros. ¿Quién llamó a quién? ¿Cuándo? ¿Desde qué número? ¿Qué direcciones de correo electrónico figuraban como contactos principales? El patrón era inconfundible. Mi padre no solo se había mantenido informado. Se había posicionado como el tomador de decisiones por defecto. En varios casos, los representantes nunca habían hablado conmigo en absoluto. Creían que se estaban comunicando con alguien autorizado, alguien seguro, consistente e insistente. Hablaba el idioma, dijo Daniel. Eso suele ser suficiente. Una tarde, Daniel me reenvió un documento que me hizo un nudo en el estómago. Una carta del asesor financiero. No estaba dirigida a mí. Estaba dirigida a mi padre. El asunto decía, opciones de consolidación de activos. La fecha era de hacía 4 meses, 2 meses antes de mi accidente. Estaba planeando mover activos, explicó Daniel. Posiblemente al extranjero, posiblemente a vehículos que serían más difíciles de rastrear. Usando mi nombre,
pregunté. Daniel no dudó. Al menos parcialmente. Esa noche, apenas dormí. No por miedo, sino por comprensión. Mi padre no había reaccionado a mi accidente con ira o decepción. Había reaccionado con urgencia porque algo ya estaba en movimiento. El siguiente paso fue delicado. Daniel recomendó que contactáramos al asesor financiero directamente, pero no de forma confrontacional. Hacemos preguntas, dijo. Dejamos que expliquen su entendimiento. La reunión tuvo lugar por vídeo. El asesor fue educado, profesional, ligeramente incómodo. Creía que estaba actuando en su mejor interés, dijo. Su padre indicó que usted prefería no involucrarse. Mantuve su mirada con calma. Nunca dije eso, respondí. Se movió en su silla. Las instrucciones vinieron de él, admitió. Asumimos que tenía su consentimiento. Daniel intervino suavemente. ¿Tiene documentación de ese consentimiento?, preguntó. Silencio. Después de que terminó la llamada, Daniel exhaló. Eso es exposición, dijo. No es ilegal todavía, pero es imprudente. Mientras tanto, mi padre escaló la situación. Se presentó sin previo aviso en el apartamento de Maya una noche mientras ella estaba en el trabajo. Observé desde la ventana cómo se paraba en la acera, con las manos apretadas, la mandíbula tensa. No abrí la puerta. Se fue después de 10 minutos. Luego vino el mensaje de voz. Me estás humillando, dijo. ¿Sabes cómo se ve esto? Lo guardé. El siguiente mensaje llegó una hora después. Podemos arreglar esto, dijo. Estás exagerando. Ese también. Daniel revisó las grabaciones cuidadosamente. Estas no son amenazas, dijo. Son presiones, y la presión tiene un contexto. La presión aumentó cuando Daniel presentó un aviso formal revocando todas las autorizaciones previas retroactivamente donde fuera posible. Se enviaron copias a cada institución relevante. Eso desencadenó alertas, preguntas, revisiones internas. Para el final de la semana, 3 bancos solicitaron entrevistas de seguimiento. El asesor congeló todas las acciones pendientes. Mi padre perdió el acceso en tiempo real. Lo notó de inmediato. Lo sé porque me envió un mensaje de texto. ¿Qué hiciste? No respondí. En su lugar, me senté con Daniel y discutí opciones que no había considerado antes. ¿Tengo que demandar?, pregunté. No, dijo, pero puede que quieras tener una ventaja. ¿Qué tipo de ventaja? Deslizó una carpeta sobre la mesa. Documentación que establece el control coercitivo, dijo. Una intención. ¿Qué me da eso? Elección, respondió. Puedes manejar esto en silencio, o puedes hacerlo formal. Esa noche, caminé sola por una calle tranquila de Irvine, el aire fresco y quieto. Las casas brillaban suavemente detrás de las cortinas corridas, las vidas continuaban, ajenas. Pensé en cuánto tiempo había confundido el silencio con la paz, en cuántas veces me había tragado la incomodidad para evitar el conflicto. Mi padre había contado con eso. Había construido su sistema sobre mi reticencia. Ahora esa reticencia había desaparecido. No reemplazada por la ira, sino por la claridad. A la mañana siguiente, Daniel llamó. Su padre solicitó una reunión, dijo. ¿Conmigo?, pregunté. Conmigo, respondió. ¿Quiere resolver esto en privado? Sonreí levemente. Eso significa que tiene miedo, dije. Daniel estuvo de acuerdo. ¿Quiere que me reúna con él?, preguntó. Lo consideré cuidadosamente. Sí, dije, pero todavía no. Porque cuando alguien ha controlado la narrativa durante años, el movimiento más poderoso es dejar que se den cuenta de que ya no pueden hacerlo. Mi padre no esperó permiso. 2 días después de que Daniel le dijera que no, comenzó a contactar a personas a mi alrededor. No con enojo, no abiertamente, estratégicamente. Maya fue la primera en notarlo. Llamó a mi oficina, dijo una noche, dejando su teléfono sobre el mostrador. Hizo preguntas, lo presentó como preocupación.
¿Qué tipo de preguntas?, pregunté. Ella frunció el ceño. Si estabas estable, si yo pensaba que estabas pensando con claridad. Ahí estaba. La misma narrativa que siempre había usado. Cuando el control se escapa, la credibilidad se convierte en el siguiente objetivo. Daniel no se sorprendió. Esto es común, dijo. Cuando se revoca el acceso, intentan reformular a la persona como poco fiable. Entonces, ¿qué hacemos?, pregunté. Documentamos, respondió. Y ampliamos el registro. Eso significaba dejar que otros vieran lo que mi padre nunca esperó que nadie cuestionara. Daniel contactó formalmente esta vez a las instituciones financieras que se habían sometido a mi padre durante años. No acusó. Pidió aclaraciones. ¿Con quién habían hablado? ¿Las instrucciones de quién se siguieron? ¿Bajo qué autoridad? Las respuestas llegaron lentamente pero de manera consistente. Su padre. Su padre. Su padre. Un banco incluyó una nota que me tensó la mandíbula. El señor Brooks siempre fue muy claro. Asumimos que actuaba con consentimiento. Asumimos. Daniel lo añadió al archivo. Mientras tanto, mi padre se volvió más descuidado. Le envió un correo electrónico directamente a Daniel. No entiendo por qué se está escalando esto, escribió. Elena siempre ha dependido de mí. La estaba protegiendo. Daniel respondió con una sola frase. Por favor, deje de contactar a mi cliente directamente. Eso no lo detuvo. Llamó a mi tía, la hermana de mi madre, alguien con quien no había hablado en años. Ella me llamó inmediatamente después. Sonaba aterrorizado, dijo, y enojado. Quería saber qué le habías contado. ¿Qué le dijiste?, pregunté. Que finalmente sabes la verdad, respondió. Y que ya era hora. La siguiente grieta vino de donde no la esperaba. El asesor financiero llamó a Daniel. Necesito corregir el registro, dijo. Se hicieron suposiciones. Quiero que eso quede registrado. Daniel escuchó en silencio. El asesor continuó, el señor Brooks nos presionó. Admitió que insinuó que habría consecuencias si contactábamos a Elena directamente. Eso lo cambió todo. La presión implica intención. La intención cambia la narrativa. Daniel añadió la declaración al creciente archivo y me miró cuidadosamente. En este punto, dijo, esto no es solo sobre el acceso. Es sobre el abuso de autoridad. Mi padre intentó una última táctica. Solicitó una sesión de mediación. Sin abogados presentes, sin registros, solo familia. Daniel negó con la cabeza cuando me mostró la solicitud. Aquí es donde la gente intenta reescribir la historia, dijo. Se disculparán sin admitir nada. Lo pensé. Iré, dije. Daniel arqueó una ceja. Con una condición, añadí. Que quede registrado. La reunión tuvo lugar en una sala de conferencias neutral en el centro. Mi padre llegó temprano. Parecía compuesto, pero no confiado. Su certeza habitual se había debilitado en los bordes. Elena, dijo cuando entré. Esto ha ido demasiado lejos. Me senté frente a él sin responder. Daniel se presentó con calma. Estamos aquí para discutir hechos, dijo, no sentimientos. Mi padre sonrió tensamente. Solo quise lo mejor para mi hija, dijo. Ella siempre ha sido sensible. Daniel no reaccionó. Elena, continuó mi padre, volviéndose hacia mí. Estás siendo influenciada. Encontré su mirada fijamente. No, dije, estoy siendo informada. Su sonrisa vaciló. Entonces, ¿por qué no me preguntaste a mí?, exigió. Porque, respondí uniformemente, me entrenaste para no hacerlo. El silencio llenó la habitación. Daniel deslizó un documento sobre la mesa. Esto describe la revocación de todas las autorizaciones previas, dijo. Con efecto inmediato. La mano de mi padre se apretó en el borde de la mesa. Estás cometiendo un error, dijo. No entiendes cómo funciona este mundo.
Entiendo exactamente cómo funciona, respondí. Simplemente no se suponía que lo hiciera. La reunión terminó sin resolución. Pero algo fundamental había cambiado. La historia ya no era suya para contarla. A la mañana siguiente, Daniel llamó. Cometió otro error, dijo. ¿Qué tipo de error?, pregunté. Contactó al asesor de nuevo, respondió Daniel. Y esta vez tenemos pruebas. Cerré los ojos brevemente. Porque una vez que alguien sigue presionando, deja de ser cuidadoso. Y una vez que el descuido se instala, el control se derrumba rápidamente. El correo electrónico llegó a las 6:14 de la mañana. Daniel lo reenvió sin comentarios. Era del asesor financiero. Corto, preciso e inconfundiblemente formal. Tras comunicaciones recientes, estamos iniciando una revisión de cumplimiento interno con respecto a todas las acciones tomadas bajo las instrucciones del señor Brooks. Revisión de cumplimiento. Leí las palabras 2 veces. Eso no era una conversación. Era un proceso. A media mañana, 3 instituciones distintas se habían puesto en contacto con la oficina de Daniel solicitando entrevistas. No aclaraciones. Registros, bitácoras, rastros de autorización, cronogramas de decisiones. La maquinaria había cambiado. Y una vez que cambia, no pide permiso. Mi padre intentó adelantarse. Se presentó en mi oficina. No gritando, no amenazando. Vestido con esmero, con voz tranquila, las manos abiertas como si se acercara a un animal asustado. No sé qué te están diciendo, dijo en voz baja. Pero esto se está saliendo de control. No lo invité a entrar. Esto está exactamente donde debe estar, respondí. Él tragó saliva. Estás dejando que extraños decidan cosas que deberían quedarse en la familia. Los extraños no decidieron, dije. Los documentos lo hicieron. Él se estremeció. Daniel llamó 1 hora después. Contactó a 2 instituciones directamente, dijo. Les pidió que detuvieran la cooperación. ¿Pueden hacerlo?, pregunté. No, respondió Daniel. Y ese intento quedó registrado. Eso importaba. Los intentos de interferir no desaparecen. Se añaden. Para el final de la semana, el asesor financiero había corregido formalmente las declaraciones anteriores en el registro, reconociendo una influencia indebida. 2 bancos suspendieron cuentas pendientes de investigación. Una compañía de seguros marcó el archivo por posible abuso de autoridad. Mi padre perdió el acceso en silencio. Sin anuncios, sin confrontaciones, solo puertas que dejaron de abrirse. Lo sintió de inmediato. El tono de los mensajes cambió de acusación a justificación y a súplica. Sabes que nunca quise hacerte daño. Hice esto porque necesitabas ayuda. Te estaba protegiendo. Daniel me dijo que no respondiera. Esta fase es importante, dijo. Está creando un registro de intenciones. La solicitud de reunión llegó de nuevo, esta vez de su abogado. Daniel la leyó cuidadosamente, luego me miró. Quieren llegar a un acuerdo, dijo. Sin admisión de culpa, un acuerdo silencioso, no divulgación mutua. No respondí de inmediato. En su lugar, pensé en la habitación del hospital, en la forma en que mi padre había hablado por encima de mí, en la facilidad con la que desestimó mi dolor. Llegar a un acuerdo lo protege a él, dije. Sí, asintió Daniel. ¿Y a ti te da certeza? ¿Qué hace no llegar a un acuerdo?, pregunté. Daniel hizo una pausa. Permite la supervisión, dijo. ¿Y la rendición de cuentas? Eso fue suficiente. Entonces no llegamos a un acuerdo, dije. Daniel asintió una vez. Presentó la queja formal esa tarde. No ruidosa, no dramática, precisa. Control coercitivo financiero, tergiversación, abuso de autoridad. La respuesta fue inmediata. Se abrió una investigación regulatoria en 48 horas. Siguieron solicitudes de declaraciones juradas. Las instituciones que una vez se habían sometido, ahora documentaban todo. La narrativa ya no era personal. Era procesal. Mi padre dejó de llamar.
No porque hubiera terminado, sino porque le aconsejaron que se detuviera. Me enteré de eso por mi tía, que me llamó tarde una noche. Me dijo que todo esto fue un malentendido, dijo ella. Que estabas confundida. ¿Y qué le dijiste?, pregunté. Le dije, la confusión no dura tanto, respondió. La fecha de la audiencia se fijó discretamente. Sin prensa, sin espectáculo, solo una fecha en un calendario. Esa noche, caminé por la misma calle de Irvine que había recorrido semanas antes. El aire estaba fresco, los céspedes recortados, las luces encendidas detrás de las cortinas. La normalidad todavía existía, pero ya no me incluía. Y por primera vez, eso se sintió bien. Ya no vivía dentro de la estructura de otra persona. Estaba parada fuera de ella, observando cómo era examinada pieza por pieza. A la mañana siguiente, Daniel envió un último mensaje. Están solicitando registros adicionales que se remontan a 10 años. 10 años. Cerré los ojos brevemente. Eso no era una pesca de arrastre. Era una confirmación. Porque las instituciones no miran hacia atrás a menos que esperen encontrar algo. Y una vez que lo hacen, no se detienen. La solicitud no llegó con drama, solo un correo electrónico. Por favor, proporcione cualquier registro adicional que se remonte a 10 años. 10 años no fue un accidente. 10 años significaba que ya no estaban verificando errores. Estaban reconstruyendo un patrón. Daniel me llamó tan pronto como llegó el mensaje. Creen que hay continuidad, dijo, lo que significa que piensan que lo que sucedió recientemente no es nuevo. Me senté en silencio, dejando que eso se asentara. Mi padre no había comenzado a controlar mis finanzas porque yo estuviera herida. Simplemente había sido expuesto por ello. Durante la siguiente semana, mi vida se convirtió en una línea de tiempo. Cada dirección en la que había vivido, cada trabajo que había tenido, cada momento en que mi padre había insistido en ayudar. El equipo de Daniel lo organizó cuidadosamente, no emocionalmente, cronológicamente. Lo que surgió fue inquietante en su precisión. A los 19 años, cuando abrí mi primera tarjeta de crédito, mi padre fue incluido como usuario autorizado. A los 23, cuando me mudé brevemente, mi correo fue redirigido de vuelta a su casa por conveniencia. A los 26, cuando gané más que él por primera vez, mis cuentas fueron consolidadas por eficiencia fiscal. Cada paso enmarcado como apoyo, cada paso reduciendo mi independencia. Los reguladores hicieron preguntas específicas. ¿Solicitó usted estos cambios? ¿Estaba al tanto de estas renovaciones? ¿Alguna vez revocó el consentimiento? Respondí con la verdad, no, no, no. El silencio después de esas respuestas fue pesado. Esto es significativo, dijo un revisor en voz baja durante una llamada grabada. ¿Entiende eso? Sí, respondí. Ahora lo entiendo. El abogado de mi padre solicitó otra reunión. Daniel se negó. Esta fase no implica negociación, dijo. Implica hallazgos. Los hallazgos llegaron más rápido de lo que esperaba. Se emitieron conclusiones preliminares. Internas pero lo suficientemente definitivas como para importar. Influencia indebida. Tergiversación de autoridad. Incumplimiento del deber fiduciario. Palabras que tenían peso. El acceso de mi padre no solo fue revocado, fue marcado. Cualquier intento futuro de actuar en mi nombre activaría alertas. Estaba efectivamente bloqueado del sistema que él había construido. No celebré. No sentí el alivio que pensé que podría sentir. En cambio, sentí distancia, como ver un edificio derrumbarse desde una distancia suficiente como para no sentir el polvo. La decisión final que tuve que tomar llegó en silencio. Daniel expuso las opciones. Puede buscar una indemnización por daños y perjuicios, dijo. O puede dejar que los hallazgos se mantengan y seguir adelante. ¿Qué pasa si busco una indemnización?, pregunté. Se vuelve público, respondió. Y permanente. Pensé en la voz de mi padre. La habitación del hospital. La forma en que había hablado como si mi existencia fuera un problema a resolver. ¿Cambiará lo que ya sucedió?, pregunté. No, dijo Daniel,
pero le impedirá reformularlo más tarde. Eso importaba. No quiero venganza, dije. Quiero un cierre. Daniel asintió. Entonces presentamos la declaración final, dijo, y lo terminamos. La notificación se envió 2 días después. Formal, breve, inequívoca. No se me exigió asistir a la revisión final, pero elegí hacerlo. La sala era sencilla, la gente neutral. Mi padre estaba allí, sentado frente a mí. Parecía más pequeño, no derrotado, contenido. Cuando se le dio la oportunidad de hablar, se puso de pie. Hice lo que creí que era correcto, dijo. Nunca quise dañar a mi hija. La presidenta del panel no respondió emocionalmente. La intención no anula el impacto, dijo con calma. Y la autoridad no excusa el mal uso. Eso fue todo. Sin discusión, sin refutación, solo reconocimiento. Afuera, el aire se sentía más ligero. Caminé sola hasta mi coche, me senté un momento y dejé que el silencio se asentara. El pasado no había sido borrado, pero había sido nombrado. Y nombrar algo le quita su poder para esconderse. Esa noche, empaqué las últimas de mis pertenencias del apartamento de Maya. Encontré un lugar, le dije. Pequeño, temporal. Me abrazó con fuerza. No vas a volver, dijo. No, respondí. Voy a seguir adelante. Mi teléfono vibró una vez mientras salía. Un mensaje de un número desconocido. Espero que algún día lo entiendas. Lo borré sin responder. Entender ya no era el objetivo. La libertad lo era. El apartamento era pequeño, de una habitación, con una ventana que daba a una hilera de árboles en lugar de a otro edificio. La pintura era irregular y la luz de la cocina parpadeaba si encendía el microondas y la tetera al mismo tiempo. Era perfecto. Me mudé con 2 maletas y una lámpara prestada. Sin muebles dignos de mención, sin expectativas adjuntas. La primera noche, dormí en el suelo envuelta en una manta que Maya insistió en que me llevara. Por primera vez en años, nadie sabía a dónde iba mi correo excepto yo. Nadie tenía acceso a mis cuentas. Nadie recibía copias de mis decisiones. Nadie observaba desde detrás de la cortina. El silencio se sentía diferente ahora. No pesado, intencional. Comencé fisioterapia 2 veces por semana. Movimientos lentos, respiración cuidadosa, aprendiendo a confiar en mi cuerpo de nuevo después de que había sido ignorado, anulado, llevado demasiado lejos. La recuperación no fue dramática. Fue constante. Entre citas, trabajaba en silencio, de forma independiente. Reconstruí mis rutinas, actualicé mis registros, establecí límites que existían en papel y en la práctica. Daniel se puso en contacto una vez más antes de cerrar mi archivo. Hizo esto de la manera difícil, dijo. La mayoría de la gente no lo hace. No sabía que había otra manera, respondí. Él sonrió levemente. Ahora la sabe. Mi padre no volvió a contactarme. No directamente. Me enteré a través de mi tía de que se había mudado, reducido su estilo de vida, perdido acceso a varias relaciones profesionales en las que había confiado durante años. No castigado, simplemente excluido. Los sistemas no necesitan ira para corregir el desequilibrio. Necesitan claridad. Pasaron las semanas. El accidente se desvaneció del pensamiento diario. Los moretones desaparecieron. La cicatriz cerca de mi línea del cabello se suavizó hasta convertirse en algo que dejé de notar a menos que la buscara. Una tarde, me encontré caminando por delante del hospital donde todo había comenzado. No entré. Me paré al otro lado de la calle y observé a la gente entrar y salir. Familias, enfermeras, extraños moviéndose a través de momentos que los cambiarían sin previo aviso. Pensé en la habitación. Las palabras, ya no vives aquí. Había tenido razón, solo que no de la manera que él quería decir. Esa noche, preparé la cena en mi cocina parpadeante. Nada elaborado. Pasta, ajo, aceite. Comí lentamente en el mostrador. La ventana abierta, las ramas de los árboles moviéndose suavemente afuera. No estaba esperando nada.
Ni el siguiente movimiento, ni represalias, ni una conversación de cierre que nunca llegaría. El cierre había llegado silenciosamente a través de documentos, decisiones, distancia. No se sintió como ganar. Se sintió como una alineación. Más tarde, abrí mi portátil y escribí algo para mí. No un registro, no una prueba, solo una frase. El control solo funciona cuando el silencio lo protege. Cerré el archivo sin guardar porque ya no necesitaba recordarlo. A la mañana siguiente, me desperté temprano y salí a caminar. El aire estaba fresco. El vecindario era desconocido, pero mío. Pasé junto a personas que no me conocían, que no tenían historia conmigo, que solo veían quién era yo ahora. Eso fue suficiente. No perdoné a mi padre. No necesitaba hacerlo. Lo liberé del centro de mi historia. Y al hacerlo, finalmente recuperé mi lugar. No como una hija tratando de ser manejable, no como alguien esperando permiso, sino como una persona cuya vida era suya, en silencio, plenamente y sin disculpas.